21. Adelante, adelante. El mundo se abría ante mí. Podía dirigir mis pasos al norte o al sur, al este o al oeste, a mi entera voluntad. Aunque solo era un niño, era ya mi dueño. Hay muchos niños que dicen en voz baja: ah, si pudiera hacer lo que me gusta, si fuera libre, si fuera mi propio dueño, y aguardan con impaciencia el feliz día en que poseerán tal libertad, de hacer tonterías. Yo me decía: ah, si tuviera a alguien que me dirigiera, que me aconsejara. Porque entre estos niños y yo había una diferencia terrible. Cuando los niños cometen tonterías, siempre hay alguien tras de ellos para tenderles la mano cuando caen o para levantarles cuando están en el suelo. Mientras que yo no tenía a nadie. Si caía, llegaba hasta el fondo para, una vez allí, levantarme solo si no quedaba destrozado. Y yo tenía bastante experiencia como para comprender que podía quedar destrozado. Y eso, lo confieso, me daba miedo. Pese a mi juventud, la desgracia me había puesto suficientemente a prueba para ser circunspecto y más prudente de lo que suelen ser los niños de mi edad. Era una ventaja que me había costado cara. Así que, antes de lanzarme a recorrer el camino que se abría ante mí, quise ver a quién, en los últimos años, había sido un padre para mí. Si tía Catherine no me había llevado con sus hijos para decirle adiós, yo debía, ir solo a darle un beso. Sin haber estado nunca en prisión por deudas, había oído hablar de ello lo bastante para estar seguro de encontrarla. Seguiría el camino de la Madeleine, que yo conocía muy bien, y una vez allí preguntaría. Puesto que tía Catherine y los niños habían podido ver a su padre, también me permitirían verle a mí. También yo era, o, mejor, había sido su hijo. Él me quería. No me atreví a cruzar París con Capi a mis talones. ¿Qué respondería a los policías si me interpelaban? De todos los temores que la experiencia me había inspirado, el de la policía era el mayor. No había podido olvidar Toulouse. Sujeté a Capi con una cuerda, lo que pareció herir mucho su amor propio de perro instruido y bien educado. Luego, manteniéndole sujeto, ambos nos pusimos en camino hacia Clichy. Hay en este mundo cosas tristes cuya sola vista despierta lúgubres reflexiones. Para mí nada es más feo ni más triste que una puerta de prisión. Hiela el corazón más que la puerta de una tumba. Los muertos sobre quienes ha caído la losa ya no sienten. Los prisioneros están enterrados en vida. Me detuve un instante antes de atreverme a entrar en la cárcel de Clichy, como si temiera que me encerraran en ella y la horrenda puerta cerrándose tras de mí, no volviera a abrirse. Imaginaba que salir de una prisión era difícil. Pero no sabía que fuese tan difícil entrar. Lo aprendí a mis expensas. Finalmente, puesto que no me dejé rechazar ni expulsar, acabé llegando junto a quien deseaba ver. Me hicieron entrar a un locutorio en el que no había ni rejas ni barrotes, como yo creía, y pronto llegó el padre sin ir cargado de grilletes. Te esperaba, pequeño Remy, me dijo. Reñía Catherine por no haberte traído con los niños. Me sentía, desde la mañana, triste y abrumado. Aquellas palabras me animaron. La señora Catherine no quiso llevarme con ella. No es posible, pobre muchacho. En este mundo no siempre se hace lo que se quiere. Estoy seguro de que habrías trabajado para ganarte la vida. Pero Suriot, mi cuñado, no podría darte trabajo. Es guarda de esclusas en el canal de Nivernais y los guardas de esclusas, ya lo sabes, no contratan obreros de jardinería. Los niños me han dicho que querías volver a emprender tu oficio de cantor. ¿Has olvidado que estuviste a punto de morir de frío y de hambre a nuestra puerta? No, no lo he olvidado. Y, entonces, no estabas solo, tenías un dueño que te guiaba. Es muy grave, hijo mío, lo que quieres hacer a tu edad, solo, por los caminos reales. Tengo a Capi. Como siempre que oía su nombre, Capi respondió con un ladrido que quería decir: presente. Si tenéis necesidad de mí, aquí estoy. ¿Sí? Capi es un buen perro, pero solo es un perro. ¿Cómo vas a ganarte la vida? Cantando y haciendo que Capi represente comedias. Pero Capi no puede actuar solo. Le enseñaré algunos ejercicios de habilidad. ¿No es cierto, Capi, que aprenderás lo que yo quiera? Se puso la pata en el pecho. En fin, hijo mío, si eres prudente te colocarás en un empleo. Eres ya un buen obrero, eso vale siempre más que andar por los caminos, que solo es un oficio para perezosos. No soy perezoso y usted lo sabe, y jamás me ha oído quejarme de tener demasiado trabajo.
Con usted yo hubiera trabajado tanto como hubiese podido y me hubiera quedado siempre con usted. Pero no puedo colocarme en casa de otro. Sin duda dije estas últimas palabras de un modo especial, pues el padre me miró unos momentos sin responder. Nos contaste, dijo por fin, que Vitalis, cuando no sabía lo que era, te sorprendía muy a menudo por el modo como miraba a la gente y por su aspecto de señor. ¿Sabes? Tú también tienes unas maneras y un aspecto que parecen decir que no eres un pobre diablo. ¿No quieres servir en casa de otro? En fin, hijo mío, tal vez tengas razón, y lo que yo decía era solo por tu bien, no por otra cosa, créeme. Me parecía que debía hablarte como lo he hecho. Pero eres tu propio dueño, puesto que no tienes padre y yo no puedo ya servirte de padre. Un desgraciado como yo no tiene derecho a hablar en voz alta. Lo que el padre acababa de decir me había turbado mucho, tanto más cuando yo me lo había dicho ya a mí mismo, sino con las mismas palabras, al menos de modo muy semejante. Sí, era grave marcharme solo por los caminos, lo sentía, lo veía y cuando, como yo, se ha practicado la vida errante, cuando se han pasado noches como aquella en que nuestros perros habían sido devorados por los lobos, o como la que pasamos en las canteras de Gentilly. Cuando se ha sufrido hambre y frío como yo lo había hecho. Cuando te ves expulsado de pueblo en pueblo, sin poder ganar un céntimo, como me había ocurrido cuando Vitalis estaba en la cárcel, se conocen los peligros y las miserias de esta existencia vagabunda en la que no solo es incierto el futuro sino también el precario presente. Pero si renunciaba a esta existencia, no me quedaba más que una solución, el mismo padre acababa de indicármela. Colocarme en un empleo. Y yo no quería colocarme. Ese era tal vez el orgullo mal entendido en mi posición. Pero yo había tenido un dueño a quien me habían vendido, y pese a que se había portado bien conmigo, no quería otro. Era una idea fija en mí. Además, y eso era también decisivo para mi resolución, yo no podía renunciar a la existencia de libertad y viajes sin faltar a la promesa hecha a Etiennette, Alexis, Benjamín y Lisa. Es decir, sin abandonarles. En realidad, Etiennette, Alexis y Benjamín podían pasar sin mí, se escribirían. Pero Lisa no sabía escribir, tía Catherine no sabía tampoco. Lisa quedaría pues incomunicada si yo la abandonaba. ¿Qué pensaría de mí? Solo una cosa. Que ya no la quería, a ella que me había testimoniado tanta amistad, a ella que tan feliz me había hecho. No era posible. ¿No quiere que le traiga noticias de sus hijos? Le dije. Me han hablado de esto. Pero cuando te insto a que abandones la vida de músico callejero no estoy pensando en nosotros. Nunca hay que pensar en sí mismo antes de pensar en los demás. Precisamente, padre. Ya ve que usted mismo me está indicando lo que debo hacer. Si renunciara al compromiso que he aceptado, por miedo a los peligros de que usted habla, estaría pensando en mí, no pensaría en usted ni en Lisa. Me miró de nuevo, pero no por mucho tiempo. Luego, de pronto tomándome de las manos, dijo. Ven, muchacho, deja que te dé un beso por estas palabras. Tienes corazón y es muy cierto que el corazón no lo concede la edad. Estábamos solos en el locutorio, sentados en un banco el uno junto al otro. Me arrojé conmovido en sus brazos, orgulloso también al oírle decir que yo tenía corazón. Solo añadiré una cosa, continuó el padre. Dios te guarde, hijo mío. Ambos permanecimos silenciosos unos instantes. Pero el tiempo había transcurrido y era hora de separarnos. De pronto, el padre rebuscó en el bolsillo de su chaleco y sacó un gran reloj de plata que llevaba sujeto a un ojal por medio de una tirilla de cuero. No se dirá que nos hemos separado sin que te lleves un recuerdo de mí. Este es mi reloj, te lo doy. No tiene gran valor, pues como comprenderás, si lo tuviera yo lo hubiera vendido. No funciona tampoco muy bien y, de vez en cuando, necesita unos golpecitos. Pero, en fin, es todo lo que poseo en la actualidad y por ello te lo doy. Y, diciéndolo, me lo puso en las manos. Luego, como yo intenté rechazar tan hermoso regalo, añadió con tristeza. Ya comprenderás que aquí yo no necesito saber la hora. El tiempo es excesivamente largo. Me moriría si lo contara. Adiós, mi pequeño Remy. Dame otro beso. Eres un muchacho valeroso, recuerda que debes serlo siempre. Creo que me tomó de la mano para acompañarme a la puerta de salida. Pero lo que ocurrió entre nosotros y lo que nos dijimos no lo recuerdo.
Estaba demasiado turbado, demasiado conmovido. Cuando pienso en aquella separación encuentro en mi memoria el sentimiento de estupidez y aniquilamiento que se apoderó de mí en cuanto estuve en la calle. Creo que permanecí mucho tiempo ante la puerta de la prisión sin decidirme a girar a derecha o a izquierda, y tal vez hubiese permanecido allí hasta la noche si mi mano no hubiera hallado, de pronto, por casualidad, un objeto duro y redondo en mi bolsillo. Maquinalmente y sin saber lo que estaba haciendo, lo palpé. Mi reloj. Pesadumbres, inquietudes, angustias, todo fue olvidado, ya que solo pensé en el reloj. Tenía un reloj mío, en mi bolsillo, un reloj en el que mirar la hora. Y lo saqué para saber qué hora era. Mediodía. No tenía, para mí, la menor importancia que fuera mediodía, o las 10 de la mañana o las 2, pero me sentí muy feliz sabiendo que era mediodía. ¿Por qué? Me hubiera visto en un compromiso para responder a esta pregunta. Pero era así. Mediodía ya. Sabía era mediodía, mi reloj me lo había dicho. ¿Qué cosa? Y me pareció que un reloj era una especie de confidente a quien se pedía consejo y con quien se podía charlar. ¿Qué hora es, amigo reloj? Mediodía, querido Remy. Mediodía. Entonces debo hacer esto y aquello. ¿No es cierto? Claro. Has hecho bien recordándomelo, lo hubiera olvidado. Para eso estoy yo aquí, para que no lo olvides. Con Capi el reloj tenía ya con quien charlar. Mi reloj. Esas eran dos palabras agradables de pronunciar. Había sentido tantos deseos de tener un reloj y siempre había estado tan convencido de que jamás lo tendría. Sin embargo, ahora, en mi bolsillo había uno que hacía tic-tac. El padre había dicho que no funcionaba muy bien. No tenía importancia. Funcionaba, eso bastaba. Necesitaba algunos golpecitos. Se los daría, y vigorosos, sin ahorrárselos, y si los golpecitos no bastaban lo desmontaría yo mismo. Eso sería muy interesante. Vería lo que había dentro y lo que lo hacía funcionar. Tendría que portarse bien o lo trataría con severidad. Tanto me había dejado llevar por la alegría que no advertí que Capi estaba casi tan contento como yo. Me tiró por la pernera del pantalón ladrando de vez en cuando. Por fin, sus ladridos, cada vez más fuertes, me arrancaron de mi ensoñación. ¿Qué quieres, Capi? Me miró y, puesto que estaba demasiado turbado para comprenderle, tras algunos segundos de espera, se levantó y puso su pata contra el bolsillo en el que llevaba el reloj. Quería saber la hora para decírsela al distinguido público, como cuando trabajaba con Vitalis. Se lo enseñé. Él lo miró bastante rato como si intentara recordar, luego, moviendo la cola, ladró 2 veces. No lo había olvidado. ¿Cuánto dinero íbamos a ganar con nuestro reloj? Era un truco más con el que no había contado. Como todo aquello ocurría en la calle, frente a la puerta de la cárcel, había gente que nos miraba con curiosidad e incluso se detenía. Si me hubiese atrevido hubiera dado una representación inmediatamente, pero el miedo a la policía me lo impidió. Además, era mediodía, el momento de ponerme en marcha. Adelante. Di una última ojeada, un último adiós a la prisión, tras de cuyos muros permanecía encerrado el padre, mientras yo iría libremente por donde quisiera, y partimos. El objeto que, en mi oficio, me sería más útil era un mapa de Francia. Sabía que en los muelles los vendían y había decidido comprar uno. Me dirigí, pues, a los muelles. Al pasar por la plaza del Carrusel mis ojos se dirigieron maquinalmente al reloj del Castillo de las Tullerías y tuve la idea de comprobar si mi reloj y el del castillo marcaban, como debían, la misma hora. En el mío eran las 12:30, en el del castillo la 1. ¿Cuál de los dos se atrasaba? Quise darle un golpecito a mi reloj, pero lo pensé mejor. Nada probaba que fuese el mío el que se equivocaba, mi hermoso y querido reloj. Era posible que fuera el del Castillo de los Reyes el que estuviera majara. Puse de nuevo mi reloj en el bolsillo diciéndome que, para lo que tenía que hacer, mi hora era la buena. Necesité mucho tiempo para encontrar un mapa, al menos como yo lo quería, es decir, pegado a una tela, plegable y no más caro de 20 sueldos, lo que para mí era una gran suma. Por fin encontré uno tan amarillento que el vendedor solo me pidió 75 céntimos. Ahora podía ya salir de París, y decidí hacerlo enseguida. Podía tomar 2 caminos.
el de Fontainebleau, por la Puerta de Italia, o el de Orleans por Montrouge. Tanto me daba el uno como el otro, y el azar quiso que tomara el de Fontainebleau. Cuando subía por la calle Mouffetard, cuyo nombre leído sobre una placa me había traído el recuerdo de Garofoli, Matía, Ricardo, la marmita cerrada con un candado, el látigo de cuero y, por fin, Vitalis, mi pobre y buen dueño, que había muerto por no querer dejarme al padrone de la calle Lourcine, me pareció, al llegar a la iglesia de Saint-Médard, reconocer en un niño apoyado en la pared de la iglesia al pequeño Matía. Eran, efectivamente, la misma gran cabeza, los mismos ojos húmedos, los mismos labios expresivos, el mismo aspecto dulce y resignado, el mismo aire cómico. Pero, cosa rara, si a él no había crecido. Me acerqué para examinarle mejor. No cabía duda alguna, era él. Me reconoció también, pues su pálido rostro se iluminó con una sonrisa. «Es usted», me dijo, «el que vino a casa de Garofoli con el viejo de la barba blanca antes de que yo entrara en el hospital». Ah, cómo me dolía la cabeza aquel día. ¿Sigue siendo Garofoli su dueño? Miró a su alrededor antes de contestar. Luego, bajando la voz, dijo: «Garofoli está en la cárcel. Le detuvieron porque había matado a Orlando de tanto pegarle». Me complació saber que Garofoli estaba en prisión, y por primera vez me pareció que las cárceles, que tanto horror me inspiraban, podían ser útiles. ¿Y los niños?, pregunté. Ah. No lo sé, no estaba allí cuando detuvieron a Garofoli. Cuando salí del hospital, Garofoli, al ver que no podía pegarme sin que enfermara, quiso desembarazarse de mí y me alquiló por 2 años, pagados por adelantado, al Circo Gassot. ¿Conoce usted el Circo Gassot? No. Bueno, no es un gran circo, pero es un circo. Necesitaban un niño como contorsionista y Garofoli me alquiló al padre Gassot. Permanecí con él hasta el lunes pasado. Me despidieron porque tengo ahora la cabeza demasiado grande y sensible para entrar en la caja. Vine desde Gisors, donde está el circo, para reunirme con Garofoli, pero no encontré a nadie, la casa estaba cerrada y un vecino me contó lo que acabo de decirle. Garofoli está en prisión. Entonces he venido aquí sin saber qué hacer ni a dónde ir. ¿Por qué no regresó a Gisors? Porque el día en que salí de Gisors para venir andando a París, el circo salía hacia Rouen. ¿Cómo quiere usted que vaya a Rouen? Está demasiado lejos y no tengo dinero. No he comido desde ayer a mediodía. Yo no era rico, pero tenía bastante dinero para no dejar morir de hambre a aquel niño. Yo hubiese bendecido a quien me hubiera dado un mendrugo de pan cuando erraba por los alrededores de Toulouse, hambriento como lo estaba Matía en aquel momento. «Quédese aquí», le dije. Corrí a casa de un panadero cuya tienda estaba en la esquina. Pronto regresé con una hogaza de pan y se la ofrecí. Se arrojó sobre ella y la devoró. «Y ahora», le dije, «¿qué quiere hacer?» «No lo sé. Algo tendrá que hacer. Iba a intentar vender mi violín cuando le he encontrado a usted. Lo hubiera vendido ya si no me diera tanta pena separarme de él. Mi violín es mi alegría y mi consuelo. Cuando estoy demasiado triste busco un lugar solitario y toco para mí. Veo entonces muchas cosas bellas en el cielo, es mucho mejor que en los sueños, las historias tienen continuación. ¿Por qué no toca, entonces, el violín por la calle? Ya lo he tocado, pero no me han dado nada. Yo sabía lo que significaba tocar sin que nadie se echara las manos al bolsillo. ¿Y usted?, preguntó Matía, ¿qué hace ahora? No sé qué sentimiento de vanagloria infantil se apoderó de mí cuando le dije: «Soy el jefe de una compañía». En realidad era cierto, puesto que tenía una compañía compuesta por Capi, pero era una verdad que lindaba la mentira. «Oh, si usted quisiera», dijo Matía. «¿Qué?» «Enrolarme con su compañía». Entonces regresó a mí la sinceridad. «Toda mi compañía está ahí», le dije señalando a Capi. «Bueno, ¿qué importa? Seremos 2. Ah. Se lo ruego, no me abandone. ¿Qué va a hacer de mí? Solo podré morirme de hambre. Morir de hambre». Quienes escuchan este grito no lo comprenden del mismo modo ni lo sienten en el mismo lugar. A mí me resonó en el corazón. Yo sabía lo que significaba morir de hambre. «Sé trabajar», continuó Matía. «En principio toco el violín y, además, me contorsiono, bailo en la cuerda, paso por el aro, canto.
Ya verá, haré lo que quiera, seré su criado, le obedeceré, no le pido dinero, solo comida. Si lo hago mal podrá usted pegarme, desde luego. Lo único que le ruego es que no lo haga en la cabeza porque la tengo demasiado sensible desde que Garofoli me golpeó tanto en ella. Al escuchar al pobre Matías diciendo esas cosas, yo sentía ganas de llorar. ¿Cómo decirle que no podía integrarlo en mi compañía? Morir de hambre. Pero no tenía conmigo las mismas posibilidades de morir de hambre. Se lo expliqué. No quiso escucharme. No, dijo, siendo dos no se muere de hambre, nos apoyaremos mutuamente, nos ayudaremos, el que tenga algo lo dará al que no lo tenga. Estas palabras terminaron con mis dudas. Puesto que yo tenía, debía ayudarle. De acuerdo, pues. Le dije. E inmediatamente, tomó mi mano y la besó, y eso me conmovió el corazón tan dulcemente, que las lágrimas subieron a mis ojos. Venga conmigo, le dije, pero no como criado, como compañero. Y poniendo en mi hombro la correa de mi arpa, exclamé. Adelante. Al cabo de un cuarto de hora, salíamos de París. Las tibiezas del mes de marzo habían secado el camino y se andaba fácilmente sobre la tierra endurecida. El aire era suave, el sol de abril brillaba en un cielo azul y sin nubes. Qué diferencia con la nevosa jornada en la que había entrado en ese París por el que había suspirado durante tanto tiempo, como si fuera una tierra de promisión. En las cunetas del camino la hierba comenzaba a crecer, en algunos lugares estaba ya esmaltada de margaritas y fresas que ofrecían sus corolas al sol. Cuando caminábamos a lo largo de los jardines, veíamos las ramas de las lilas enrojeciendo el verde tierno del follaje, y si la brisa agitaba el aire en calma, de lo alto de los viejos muros caían sobre nuestras cabezas pétalos de alelíes amarillos. En los jardines, en los matorrales del camino, en los grandes árboles, en todas partes se escuchaba el canto alegre de los pájaros, y delante de nosotros las golondrinas en vuelo rasante perseguían invisibles mosquitos. Nuestro viaje comenzaba bien, y yo andaba confiado por el camino sonoro. Capi, liberado de su correa, corría alrededor de nosotros, ladrando a los carricoches, ladrando a los montones de guijarros, ladrando por todo y por nada, solo por el placer de ladrar. Junto a mí, Matías caminaba sin decir nada, pensando sin duda, y yo tampoco decía nada para no molestarle y porque quería, también pensar. ¿A dónde iríamos con paso tan decidido? Había prometido a Lisa visitar a sus hermanos y a Etiennette antes que a ella, pero no me había comprometido con respecto a quién visitar primero. Benjamín, Alexis o Etiennette. Podía comenzar por uno u otro, a mi gusto, es decir, por la Cevennes, la Charente o la Picardía. Puesto que había salido por el sur de París, era evidente que no sería Benjamín quien recibiría mi primera visita, pero tenía que elegir entre Alexis y Etiennette. Yo tenía una razón que me había decidido a dirigirme, primero, hacia el sur y no hacia el norte. El deseo de ver a mamá Barberin. Aunque he pasado tanto tiempo sin hablar de ella, no hay que pensar que la hubiera olvidado, como un ingrato. Tampoco debe pensarse que fuera un ingrato porque no la hubiera escrito desde que nos habíamos separado. Muchas veces yo había pensado en escribirla para decirle, pienso en ti y te sigo queriendo con todo mi corazón. Pero el miedo a Barberin, un miedo horrible, me lo había impedido. Y si Barberin me encontraba gracias a mi carta, si se apoderaba de nuevo de mí, si me vendía un nuevo Vitalis, que no sería ya Vitalis, sin duda tenía derecho a hacerlo. Y pensando eso yo prefería que mamá Barberin me acusara de ingratitud antes que correr el riesgo de caer de nuevo en las garras de Barberin, y que él usara su autoridad para venderme de nuevo o para hacerme trabajar a sus órdenes. Prefería morir de hambre, antes que afrontar semejante peligro cuya sola idea me acobardaba. Pero si no me había atrevido a escribir a mamá Barberin, me parecía que, siendo libre de ir a donde quisiera, podía intentar verla. E incluso, desde que había enrolado a Matías en mi compañía, me decía que aquello podía ser bastante fácil. Enviaba a Matías mientras yo permanecía prudentemente a retaguardia. Él entraba en casa de mamá Barberin y la hacía charlar con un pretexto cualquiera. Si estaba sola, él le decía la verdad, venía a avisarme y yo entraba en la casa donde había transcurrido mi infancia para arrojarme en los brazos de mi madre nutricia. Si, por el contrario, Barberin estaba en el pueblo, Matías pedía a mamá Barberin que fuera a un sitio determinado, y allí yo podía darle un abrazo.
Este era el plan que yo elaboraba mientras caminaba, y ello me mantenía en silencio, pues no estaba de más toda mi atención, toda mi aplicación, para examinar una cuestión de tal importancia. En efecto, yo no tenía solo que decidir si podía ir a dar un beso a mamá Barberín, sino que, además, debía ver si, en nuestro camino, hallaríamos ciudades o pueblos en los que tuviéramos la suerte de hacer alguna recaudación. Para ello, lo mejor era consultar mi mapa. Nos hallábamos, justamente entonces, en pleno campo y podíamos hacer perfectamente un alto en un montón de guijarros sin temor a que nos molestaran. Si quiere, le dije a Matías, descansaremos un poco. ¿Quiere usted que hablemos? ¿Tiene algo que decirme? Quisiera rogarle que me tratara de tú. De acuerdo, nos trataremos de tú. Usted sí, pero yo no. Tú al igual que yo, te lo ordeno y si no me obedeces te pegaré. Bueno, pégame, pero no en la cabeza. Rompió a reír con risa franca y suave mostrando todos sus dientes, cuya blancura brillaba en su rostro soleado. Nos habíamos sentado, y yo, tomando el mapa de mi bolsa, lo había extendido sobre la hierba. Tardé bastante tiempo en orientarme, pero, por fin, conseguí trazar mi itinerario. Corbeil, Fontainebleau, Montargis, Gien, Bourges, Saint-Amand, Montluçon. Por lo tanto, era posible ir a Chavanon, y si teníamos un poco de suerte, era posible también no morir de hambre en el camino. ¿Qué es esto?, preguntó Matías, señalando mi mapa. Le expliqué lo que era un mapa y para qué servía, empleando casi las mismas palabras de Vitalis, cuando me había dado mi primera lección de geografía. Me escuchó con atención, fijos sus ojos en los míos. Pero entonces, dijo, hay que saber leer. Sin duda, ¿no sabes leer? No. ¿Quieres aprender? Oh, ¿sí? Claro que quiero. Bueno, te enseñaré. Puede encontrarse sobre el mapa el camino de Gisors a París. Claro, es muy fácil. Se lo enseñé. Pero, al principio, no quiso creer lo que le decía cuando con un solo movimiento de mi dedo fue de Gisors a París. He hecho el camino a pie, dijo, y es mucho más largo que eso. Le expliqué entonces lo mejor que pude, que no quiere decir que lo hiciera con mucha claridad, como se marcan las distancias en los mapas. Me escuchó, pero no pareció convencido de la seguridad de mi ciencia. Puesto que había abierto mi bolsa, tuve la idea de inspeccionar lo que contenía, sintiéndome muy orgulloso, por otra parte, de enseñar a Matías las riquezas que fui extendiendo sobre la hierba. Tenía 3 camisas de tela, 3 pares de medias, 5 pañuelos, todo en muy buen estado, y un par de zapatos algo usados. Matías quedó deslumbrado. ¿Y tú qué tienes?, le pregunté. Tengo mi violín y lo que llevo encima. Bueno, le dije, compartiremos como es debido, puesto que somos compañeros. Tú tendrás 2 camisas, 2 pares de medias y 3 pañuelos. Pero, como es justo que lo compartamos todo, tú llevarás mi bolso durante una hora y yo durante otra. Matías quiso negarse, pero yo me había acostumbrado ya al mando que, debo decirlo, me parecía muy agradable, y le prohibí que replicara. Había puesto sobre mis camisas la bolsa de costura de Tienete y también una cajita en la que había la rosa de Lisa. Quiso abrir la caja, pero no se lo permití y volví a ponerla en mi bolsa sin abrirla. Si quieres complacerme, le dije, no toques jamás esta caja, es un regalo. Bien, dijo, te prometo que no la tocaré nunca. Desde que había vestido de nuevo mi piel de oveja y había tomado mi arma, algo me molestaba mucho. Era mi pantalón. Me parecía que un artista no debía llevar pantalones largos. Para aparecer en público se necesitaban calzones cortos y medias sobre las que se entrecruzaran cintas de colores. Los pantalones estaban bien para un jardinero, pero ahora yo era de nuevo un artista. Cuando se tiene una idea y se es dueño de sus actos, no se tarda en realizarla. Abrí la bolsa de Tienete y tomé sus tijeras. Mientras arreglo mi pantalón, le dije a Matías, me demostrarás cómo tocas el violín. Oh. Me parece muy bien. Tomando su violín comenzó a tocar. Mientras, hundí decididamente la punta de mis tijeras en mi pantalón, un poco más arriba de las rodillas, y comencé a cortar la tela. Sin embargo, era un hermoso pantalón de paño gris, como mi chaleco y mi chaqueta, y me puse muy contento cuando el padre me lo dio. Pero yo no creía estropearlo cortándolo de este modo, muy al contrario. Al comienzo, había escuchado a Matías mientras cortaba mi panta.
pero pronto dejé de hacer funcionar las tijeras y fui todo oídos. Matías tocaba casi tan bien como Vitalis. ¿Quién te ha enseñado a tocar el violín? Le dije aplaudiendo. Nadie, un poco todo el mundo y, sobre todo, yo solo, trabajando. ¿Y quién te ha enseñado música? No sé música. Toco de oído. Yo te enseñaré. Pero tú lo sabes todo. Es necesario, puesto que soy el jefe de la compañía. No se es artista sin tener algo de amor propio. Quise demostrar a Matías que también yo era músico. Tomé mi arpa y, de inmediato, para dar un buen golpe, le canté mi famosa canción. Fenesta Basia y Patrona Crudele. Entonces, como debe ser entre artistas, Matías pagó los cumplidos que acababa de dirigirle con sus aplausos. Él tenía un gran talento, yo tenía un gran talento, éramos dignos el uno del otro. Pero no podíamos seguir así, felicitándonos, era preciso que, tras haber tocado música para nosotros, para nuestro placer, la tocáramos para nuestra cena y nuestra cama. Cerré mi bolsa y Matías, a su vez, se la puso en el hombro. Adelante por el camino polvoriento. Ahora era preciso detenerse en el primer pueblo que encontráramos en nuestra ruta y dar una representación. Inauguración de la compañía Remy. Enséñame tu canción, dijo Matías, la cantaremos juntos y pienso que pronto podré acompañarte con mi violín. Quedará muy bien. Ciertamente quedaría muy bien y el honorable público necesitaría un corazón de piedra para no llenarnos de dinero. Esta desgracia nos fue ahorrada. Cuando llegamos a un pueblo que se encuentra cerca de Villejuif y nos preparábamos a encontrar un lugar conveniente para nuestra representación, pasamos ante la puerta principal de una granja cuyo patio estaba lleno de gente endomingada que llevaba ramos de flores atados con cintas, los hombres en el ojal de su vestido y las mujeres en el corpiño. No era preciso ser muy listo para adivinar que se trataba de una boda. Pensé que aquella gente estaría tal vez contenta de tener músicos que les permitieran bailar e inmediatamente, entré en el patio seguido de Matías y de Capi. Luego, con el sombrero en la mano y un gran saludo, el saludo noble de Vitalis, hice mi proposición a la primera persona que encontré. Era un muchacho grueso cuyo rostro rojo como un ladrillo surgía de un gran cuello duro que le cerraba las orejas. Tenía aspecto de ser un joven apacible y bueno. No me contestó, pero volviéndose de una sola pieza hacia la gente de la boda, pues su paleto de hermoso paño reluciente le apretaba evidentemente en la sisa, se metió dos de sus dedos en la boca y produjo con tal instrumento un silbido tan formidable que Capi se asustó. Vosotros. Gritó. ¿Qué pensaríais de una pequeña musiquilla? Nos acaban de llegar artistas. Sí, música, música. Gritaron las voces de hombres y mujeres. Preparaos para la contradanza. Y, pocos minutos después, los grupos de bailarines se habían formado en medio del patio, lo que hizo huir a las asustadas volátiles. ¿Sabes tocar contradanzas? Le pregunté a Matías en italiano y voz baja, pues me sentía bastante inquieto. Sí, me tocó una en su violín. Por azar yo la conocía. Estábamos salvados. Habían sacado un carro de debajo de un chamizo. Lo apoyaron en sus varas y nos hicieron subir encima. Pese a que jamás habíamos tocado juntos, Matías y yo nos salíamos mal parados de nuestra contradanza. Cierto es que tocábamos para oídos que no eran, afortunadamente, ni delicados ni difíciles. ¿Sabe uno de vosotros tocar la corneta de llaves? Nos preguntó el gordo coloradote. Sí, yo, dijo Matías. Pero no tengo corneta. Iré a buscar una, porque el violín es bonito pero más bien soso. ¿Así que también tocas las cornetas de llaves? Pregunté a Matías de nuevo en italiano. Y la trompeta de varas y la flauta, y todo lo que pueda tocarse. Decididamente, Matías era impagable. Pronto llegó la corneta de llaves y comenzamos de nuevo a tocar contradanzas, polcas, valses. Sobre todo contradanzas. Seguimos tocando hasta que cayó la noche sin que los bailarines nos dejaran respirar. Aquello no era muy importante para mí, pero para Matías lo era bastante más, puesto que llevaba la parte más penosa y estaba, además, cansado de su viaje y de las privaciones. De vez en cuando le veía palidecer como si fuera a desmayarse, pero, sin embargo, seguía tocando, soplando en la boquilla tanto como podía. Por fortuna no fui el único que advertí su palidez, la novia se dio cuenta también. Basta, dijo, el pequeño no puede más. Ahora echad mano a la bolsa para los músicos.
Si quiere, dije saltando del carro, nuestro cajero hará la cuestación. Arrojé mi sombrero a Capi que lo tomó en la boca. Se aplaudió mucho la gracia con la que sabía saludar cuando le daban algo, pero para nosotros lo mejor fue que le dieron mucho. Como yo le seguía, vi las monedas cayendo en el sombrero. La novia fue la última y depositó una moneda de 5 francos. ¡Qué fortuna! Pero aquello no fue todo. Nos invitaron a comer y nos dejaron dormir en el granero. A la mañana siguiente, cuando abandonamos aquella casa hospitalaria, poseíamos una suma de 28 francos. Te los debemos a ti, amigo Matías, le dije a mi compañero, yo solo no hubiera podido formar una orquesta. Entonces recordé unas palabras que me había dicho el padre Aquín cuando comencé a dar lecciones a Lisa, afirmando que quien hace el bien siempre es recompensado. Ciertamente, habría podido cometer estupideces mayores que la de enrolarte en tu compañía. Con 28 francos en nuestra bolsa, éramos grandes señores, y cuando llegamos a Corbeil, pude, sin excesiva imprudencia, entregarme a algunas adquisiciones que juzgaba indispensables. Primero una corneta de llaves que me costó 3 francos en casa de un comerciante de chatarra. Por esa suma, no podía ser nuevo ni hermoso, pero arreglado y cuidado podría servir. Luego compré unas cintas rojas para nuestras medias y, por fin, un macuto de soldado para Matías, pues era menos cansado llevar siempre sobre los hombros una bolsa ligera, que llevar de vez en cuando una bolsa pesada. Nos partiríamos también lo que llevábamos con nosotros y estaríamos más alerta. Cuando salimos de Corbeil, estábamos realmente en buen estado. Teníamos, una vez pagadas todas nuestras compras, 30 francos en la bolsa, pues nuestras representaciones habían sido fructíferas. Nuestro repertorio estaba concebido de modo que podíamos permanecer varios días en el mismo pueblo sin repetirnos demasiado. En fin, Matías y yo nos entendíamos tan bien que permanecíamos ya juntos, como si fuéramos hermanos. ¿Sabes?, decía a veces riendo. Un jefe de compañía como tú, que no pega, es algo demasiado hermoso. Entonces, ¿estás contento? ¿Que si estoy contento? Digamos que es la primera vez en mi vida, desde que salí de mi pueblo, que no añoro el hospital. Aquella próspera situación me inspiró ambiciosas ideas. Tras haber dejado Corbeil, nos dirigimos a Montargis, de camino a casa de mamá Barberín. Ir a casa de mamá Barberín para darle un beso era liberarme de mi deuda de agradecimiento, pero muy mezquinamente y a demasiado buen precio. ¿Y si le llevara algo? Ahora que yo era rico tenía que hacerle un regalo. Y había uno que la haría feliz por encima de todo, no solo en la actualidad, sino también en su vejez. Una vaca que reemplazara a la pobre Rosette. ¡Qué alegría para mamá Barberín si yo podía darle una vaca! Y qué alegría para mí también. Antes de llegar a Chavanon compraría una vaca y Matías, llevándola del Ronsal, la haría entrar en el patio de mamá Barberín. Naturalmente, Barberín no estaría. Mamá Barberín, diría Matías, le traigo una vaca. Una vaca. Se equivoca usted, hijo mío, y suspiraría. No, señora. Usted es la señora Barberín de Chavanon, no. Pues bien, el príncipe, como en todos los cuentos, me ha dicho que llevara a casa de la señora Barberín esta vaca que le regala. ¿Qué príncipe? Entonces aparecería yo, me echaría en brazos de mamá Barberín y, después de darnos muchos besos, haríamos crepes y buñuelos que nos comeríamos los tres, y no Barberín como aquel martes de carnaval, cuando había regresado para volcar nuestra sartén y echar nuestra mantequilla en su sopa de cebolla. ¡Qué hermoso sueño! Solo que, para llevarlo a cabo, necesitaba comprar una vaca. ¿Cuánto costaba una vaca? No tenía ni la menor idea. Cara, sin duda alguna, muy cara, pero ¿y qué? Yo no quería una vaca muy grande, una vaca enorme. Primero porque cuanto mayores son las vacas grandes, necesitan mucho alimento y yo no quería que mi regalo supusiera una causa de problemas para mamá Barberín. Lo esencial, por el momento, era conocer el precio de las vacas o, mejor, el precio de una vaca como la que yo quería. Afortunadamente, eso no era difícil para mí y en nuestra vida por los caminos, en nuestras veladas en los albergues, nos hallábamos en contacto con conductores y mercaderes de ganado. Sería, pues, sencillo preguntar el precio de las vacas. Pero la primera vez que dirigí la pregunta a un boyero, cuyo aspecto de buen hombre me había atraído al comienzo, me respondió riéndose en mis narices.
El boyero se arrellanó luego en su silla dando, de vez en cuando, formidables puñetazos en la mesa. Por fin llamó al posadero. ¿Sabe usted qué me pregunta el pequeño músico? ¿Cuánto cuesta una vaca, no demasiado grande ni demasiado gruesa, es decir, una buena vaca? Tiene que ser una vaca sabia. Y de nuevo comenzaron las risas. Pero yo no me amilaní. Tiene que dar buena leche y no comer demasiado. Tiene que dejarse llevar de una correa por los caminos reales, como vuestro perro. Tras haber agotado todas sus chanzas, y demostrado su ingenio, quiso contestarme seriamente e incluso discutir conmigo. Precisamente tenía lo que me hacía falta, una vaca mansa, que daba mucha leche, una leche que era como la crema, y que casi no comía. Si yo le soltaba 15 pistolas, es decir, 50 escudos, la vaca era mía. Tanto me costó, al principio, hacerle hablar cuanto me costó luego, cuando se embaló, hacerle callar. Por fin pudimos acostarnos y yo soñé en lo que me había enseñado aquella conversación. 15 pistolas o 50 escudos eran 150 francos. Y me faltaba mucho para tener tan gran cantidad. Era imposible ganarla. Me pareció que no, y si seguía acompañándonos la suerte de los primeros días podría, sueldo a sueldo, reunir aquellos 150 francos. Pero necesitaría tiempo. Entonces se apoderó de mi cerebro una nueva idea. Si en vez de ir enseguida a Chavanon, fuéramos primero a Varces, aquello nos proporcionaría el tiempo que nos faltaba yendo por el camino directo. Por lo tanto, teníamos que ir a Varces y ver a mamá Barberín cuando regresáramos. Seguramente entonces tendría mis 150 francos y podríamos representar mi fantasía. La vaca del príncipe. Por la mañana comuniqué mi idea a Matía, que no tuvo ningún inconveniente. Vayamos a Varces, me dijo, tal vez las minas sean algo interesante, me gustaría ver una.